próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Saludamos a los televidentes de Tinteando con la Firma y nuestro tinto de hoy, que es de café La Traviesa, café de origen, no lo vamos a tomar con el tema del acueducto multiveredal. Y para ello tenemos como invitado a su director, y es el señor Alberto León Rivera. Don Alberto, gracias por haber atendido la invitación. Muchas gracias a usted, Juan Carlos, y por el interés para conocer sobre la historia y sobre el funcionamiento del acueducto multiveredal. Y muchas gracias a UPAN por tenernos en cuenta para tener esta oportunidad tan grata de contarle a la comunidad sobre el acueducto. Bueno, pues muchas personas saben de que el acueducto multiveredal existe y que, pues hombre, si yo requiero de ese servicio, pues voy y lo solicito allá y muy diligentemente me lo instalarán. Pero no saben, digamos así, las verdes y maduras por las que se pasó para formar reunir un grupo de personas y formar este acueducto. ¿Cómo es esa historia, don Alberto? Juan Carlos, como todas las cosas casi nacen por la necesidad. Por una necesidad. ¿Cierto? Sí. Y la mayoría de las empresas son la respuesta a una necesidad sentida de las comunidades. El acueducto no es ajeno a esta realidad. Entonces, por allá en los años 93, más o menos, 93, 94, algunas comunidades de Andes tenían pues muchas dificultades para el agua, para tener el servicio de agua. Fue así como La Pradera, Alto del Rayo, Solita, Comuna y algunas veredas de la parte de Tapartó son veredas muy secas. Sí. No así tanto para la parte de Buenos Aires, que es un corregimiento de más caudal, de más agua, pero estas veredas de este lado tenían mucha dificultad con el agua. Y entonces un grupo de personas, entre ellos de los que recuerdo don Alberto Echeverri, ese señor Saldarriaga, don Guillermo Saldarriaga y otros, sí, que algunos hacían parte de la Fundación Comunal de La Pradera, se dieron a la tarea de buscar fuentes que los pudiera abastecer de agua. Fue como en Alto Cañaveral, ya en la parte final de la vereda, lindando con Jardín y con Támesis, que se llama, es la parte ya última de la vereda, sí, encontraron unas fuentes muy buenas. Digo fuentes porque nosotros tenemos dos fuentes, tenemos 3 bocatomas en 2 fuentes, y entonces empezaron a buscar recursos para hacer un acueducto. Tocaron puertas por la gobernación, por el municipio, sí, comité municipal y departamental de cafeteros, y tuvieron eco, ¿cierto? Entonces, por allá en el año 94 se empezó la construcción del acueducto con el apoyo económico de esas instituciones. Incluso yo llevo... Perdón, don Alberto, pero entonces para esos recursos y toda esa cosa tuvieron que formar, ¿qué? ¿El acueducto es una cooperativa, es una asociación? ¿Cómo es eso? Pues para que ese dinero llegase a alguna entidad. O sea, me refiero a los dineros de la Federación de Cafeteros o el comité. Los dineros de la federación que se aplican a través de los comités departamentales, ¿cierto? Se pueden aplicar a las comunidades rurales, ¿cierto?
y algunas en la zona urbana, pero es poquito, más que todas las comunidades rurales, y se pueden aplicar así no exista una figura organizativa todavía, sino para dar respuesta a las soluciones de las veredas, de las juntas de acción comunal. Entonces se inició con la necesidad de las veredas como tal, ¿cierto? Se juntó los recursos del municipio, de la federación, y algún aporte de los usuarios. ¿Cómo aportaron los usuarios? Adquiriendo los derechos de conexión. Fue el aporte que hicieron los usuarios. Sí. Ese acueducto en ese entonces tuvo un presupuesto para iniciarlo de 1.800 millones de pesos. Mucha plata. Mucha plata. Es un valor que hoy en día, traído a valor presente, hoy son más de 12.000 millones de pesos, ¿cierto? El comité de cafeteros, o mejor la federación, a través del comité departamental, financió más o menos un 60%. Entonces fue un aporte muy importante. Pero entonces, a ver, eso no era que don Guillermo, que don Alberto, que don Jaime Arbeláez, venga, tiremos esa tubería por aquí. No, eso me imagino yo que se necesitaron como ingenieros de aguas que fueron mirando y trajeron pues haciendo ese tipo de estudios. Sí, claro, no, desde luego un acueducto con la magnitud, ¿cierto? Necesita pues de todos los profesionales para su... Sí, entonces ya estos señores que le comentaba ahora, pues hicieron el proyecto, lo presentaron a la gobernación y al comité de cafeteros y al municipio, y se juntó pues todas estas voluntades y se aprobó la construcción del acueducto. Como usted lo dice, ya llegaron los ingenieros hidráulicos, los ingenieros civiles, y los topógrafos. O sea, que hay que reunir un sinnúmero de disciplinas, ¿cierto? Y se empezó la construcción del acueducto. Lo primero que se construyó fue la sede acá en la zona urbana, que está situada en San Luis, cerca al estadio, ¿cierto? Eso fue lo primero. Ahí incluso como bodega de material. Exacto, funcionó como la bodega, ahí se almacenó la tubería, el hierro, todo lo que se necesitaba para la construcción del acueducto. Qué bien. Y se inició. Yo conocí buena parte de esta construcción porque era funcionario de la cooperativa de caficultores, y la cooperativa hacía los desembolsos de los cortes de obra que los contratistas presentaban. Entonces tuve cierta afinidad, acercamiento con el acueducto, sí. Y ahorita llevo 10 años en el acueducto, pero como le digo, ya conocía de tiempo atrás más o menos la construcción del acueducto. Entonces esta fue pues como la razón de ser para que el acueducto estuviera en... Bueno, usted me habla de 2 bocatomas, ¿es? Sí, señor. ¿Dónde son esas bocatomas? Están en Alto Cañaveral. ¿Todas 2 son en Alto Cañaveral? Todas 2 son en Alto Cañaveral. Lo que pasa es que son 2 fuentes. Una fuente se llama Chorro Blanco, y la otra fuente se llama Quebrada la Negra, ¿cierto? Entonces, pero mejor, son 3 bocatomas, porque en Chorro Blanco se toma en 2 puntos el agua. Tenemos 2 bocatomas en la misma fuente. Entonces nosotros tenemos 3 bocatomas, lo que hace costosa la operación del acueducto, porque eso sí es mantener 3 bocatomas, mantener 3 plantas de tratamiento. Entonces sí. Bueno, Alberto, se ha dicho mucho que es el acueducto multiveredal más grande de Latinoamérica. ¿Sí es cierto eso? Sí, Juan Carlos. Y hasta este momento lo sigue siendo. El último congreso al que asistí de forma presencial fue en Ibagué en 2017.
En ese entonces se decía que había un acueducto muy grande en Chile. Sí. Y los expositores, pues, y los representantes de ese acueducto decían que ellos tenían un acueducto muy grande, que porque tenían 180 kilómetros de redes. Entonces nosotros los de antes sacábamos pecho, el presidente de la junta directiva y yo como administrador sacábamos pecho diciendo, no, es poquito, nosotros tenemos 350 kilómetros de redes, Por Dios. regados en 35 veredas del municipio de Andes. Entonces decían, realmente sigue siendo el más grande de Latinoamérica en redes, porque en número de usuarios hay acueductos con menos redes, pero con más usuarios, por la concentración de las viviendas, Sí. ¿cierto? Por ejemplo, el multiveredal de Río Negro tiene 4.500 usuarios y 90 kilómetros de redes. Sí, imagínese, sí. Este en cambio, mire, más de 300. Más 350 cuando se construyó. Hoy es un poquito más. mucho más. Hoy nos estamos arrimando a los 400, creo yo, a los 400 kilómetros de redes. Por Dios. Mm. Mire, bueno, don Alberto, una vez, entonces, cuando se forma o sea, el acueducto multiveredal se organizó ya como una asociación, como una cooperativa. ¿Qué es ese el acueducto Bueno, multiveredal? el acueducto inicialmente empezó funcionando como funciona una junta de acción comunal, por decir algo, con la voluntad de los afiliados, en este caso de los usuarios, ¿cierto? De los asociados para el caso de las cooperativas. Inició así, inició con un tesorero que era una persona, don Guillermo Saldarriaga, Sí. con don Alberto Echeverri, que era el gerente o administrador en ese tiempo, y otros cargos, ¿cierto? Pero de forma, digamos, muy informal, Sí, muy empírica, muy altruista. muy informal. Podían- Cada uno tenía su propio libro, cada uno en su mochila o en su carriel llevaba la libreta y recibía las cuotas del pago del agua, ¿cierto? Hacían los gastos, Imagínate. pagaban al fontanero o a los fontaneros Sí. en una mesita en el parque o en la oficina, porque como le digo, ya tenían la oficina, pero llegaban solamente a eso. ¿Cómo funciona ahí, por decir algo, una junta de acción comunal o lazo comunal Sí. que la abren una vez al mes cuando hay reunión y así? Entonces, inicialmente arrancó así, pero fueron viendo que no era funcional, que las cosas le van cogiendo a uno ventaja y dijeron, no, esto necesitamos una secretaria o algo así. necesitamos una secretaria, necesitamos un administrador, una administradora, ¿cierto? Necesitamos darle a esto otro tipo de funcionamiento, necesitamos manejar una contabilidad ya más organizada y nombraron un primer administrador, una administradora. Ah, sí. No la conocí, no me tocó, no tuve la fortuna de conocerla, pero fue una muchacha una niña de jardín y estuvo cierto tiempo, luego estuvo por largo tiempo Walter Escobar, Ujú, sí. luego continuó Carlos Mesa, Marino Zapata y yo que recibí el acueducto, una vez Marino se retiró. Claro que sí. Y así más o menos de 26 años que tiene el acueducto de funcionamiento y 30 con su construcción, ha tenido ya una administración más formal, más o menos en unos 22, 23 años. O sea que ligero vio la necesidad de empezar, sí. Me preguntaba el tipo de empresa. Sí, eso esa era la pregunta. El acueducto es una organización comunitaria, es una asociación de usuarios, que es una organización, por eso decimos, el acueducto es sin ánimo de lucro y es un acueducto comunitario. O sea, más o menos el tipo de lo que es AUPAN.
igualito. Una que no es... Igualito. Son asociación. asociaciones. Esta es una asociación también de usuarios de televisión y nosotros tenemos una asociación de usuarios de acueducto. Perfecto. Es igualito. Sí, Muy bien. Juan Carlos. Bueno, don Alberto, en esos casi 400 kilómetros de los que usted me habla, ¿esa tubería está regada solo en Andes o abarca también otros municipios? Dijera que un 95% pertenece al municipio de Andes, está dentro del municipio de Andes. Pero nosotros tenemos algunos límites, algunos linderos, digámoslo así, Sí. ¿cierto? Con otros municipios, como lo es Jardín, por el lado de San Bartolo, tenemos algunos, una frontera, ¿cierto? Tenemos por Betania en Tapartó. En Tapartó, usted sabe que el río hacia allá ya es Betania, y hacia ese lado tenemos pues tenemos un servicio que no es muy grande, son poquitos usuarios, pero pertenecen al municipio de Betania territorialmente, aunque son usuarios que toda la parte económica la manejan en Andes. Ellos vienen a pagar servicios a Andes, a pagar vale en Andes, a conseguir los trabajadores para la finca en Andes, pero van a pagar el predial a Betania, porque territorialmente pertenece a Betania. Son los dos municipios con que tenemos límites. Sí. Bueno, usted me hablaba de fronteras. ¿Esos otros municipios también tienen unos acueductos multiveredales? O si yo pertenezco, digamos, a esa parte de Jardín y necesito ese servicio de acueducto y, digamos, en realidad el multiveredal de Andes está más cerquita, más accesible a mi finca, ¿se podría llegar o hay un acueducto en Jardín que me podría surtir? Jardín tiene un multiveredal que lo puede surtir. Hay una cosa, como Jardín se construyó 5 años antes que Andes, Sí. entonces trató de abarcar pues todo el territorio de Jardín, Sí. e incluso parte de Andes. De Andes. Sí. Ya. Y Jardín tiene servicio en territorio de Andes, en una parte de Andes. Entonces, nosotros los usuarios que tenemos, que pertenecen al municipio de Jardín, son mínimos por esa razón. No, era un ejemplo. Exacto. Pero si se dan las condiciones, digamos, geográficas, las condiciones técnicas, hidráulicas, que sea más fácil prestarle el servicio por Andes que por Jardín. Esa no la pregunta. Nosotros lo hacemos y no tenemos ningún problema con Jardín. Lo mismo que Jardín. Hombre, que venimos y solicita el usuario el servicio en Andes, pero le decimos, a usted le queda más cómodo, le queda más fácil por el lado de Jardín, él va y lo solicita en Jardín y no tenemos dificultades. Sí. Bueno, don Alberto, ¿cuántos empleados tiene el acueducto multiveredal? Porque la verdad, uno ve, es un cuadro típico, uno ver unas motos que llevan unos tubos a un lado y son como unas hormiguitas por todas partes caminando, sí. Nosotros tenemos 5 fontaneros. La secretaria, pues, o la auxiliar administrativa, el administrador, y esos serían los empleados directos, ¿cierto? Digamos, hoy 7 personas directamente con el acueducto. Adicional a eso hay una contadora, una revisora fiscal y algunos asesores que son por prestación de servicio. Perfecto. Bueno, Entonces estamos hablando, perdón Juan Carlos, qué pena, estamos hablando que puede involucrar más o menos entre 9 y 10 personas. Sí, bien. Son 9, 10 familias. 9 10 familias. Perfecto. Bueno, don Alberto, pero entonces también es como acá en Aupán que hay una junta. Allá también tienen una junta, digamos, directiva. ¿Y cómo se eligen? ¿Cómo es eso? Sí, Juan Carlos, veas que ahorita cuando hablamos de cómo se conformó el acueducto, pues se nos pasó la parte. Es igualito.
Desde que empezó el funcionamiento del acueducto, ¿qué hizo el comité de cafeteros? Reunió en las comunidades y nombró unos delegados por cada vereda, ¿cierto? Para que lo administraran, ¿cierto? Eso sigue hoy, hasta hoy sigue así. El acueducto cada 3 años va vereda por vereda eligiendo los representantes a la asamblea. Sí. Y luego se hace una asamblea en los 3 primeros meses del año, donde se elige la junta directiva, la junta de vigilancia, el revisor fiscal, para administrar el acueducto. Claro. Entonces, esa es como la forma de administración que tiene el acueducto. O sea, los usuarios delegan en unas personas de las veredas, ¿cierto? Y los delegados lo hacen en una junta directiva. Delegan su representación en una junta directiva. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora Alberto, estas personas que, o digámoslo así, usuarios, ¿tienen que ser asociados o yo simplemente puedo comprar el servicio sin ser asociado? ¿Cómo es eso? No, el hecho de adquirir la conexión lo hace ser afiliado del acueducto, ¿cierto? Con adquirir la conexión es afiliado del acueducto. Esos afiliados, esos que la factura les llega a nombre de ellos, son las personas que participan en las asambleas, ¿cierto? Para nombrar la junta directiva y los cargos que le decía. Hay usuarios, una persona va a vivir como agregada a una finca, Sí. pero digamos el dueño de la finca es el usuario, porque en servicios públicos en servicios públicos tenemos usuarios, que es el que usa el servicio, Sí, señor. ¿cierto? Tenemos los afiliados, que son quienes aparecen en la factura. Sí, señor. Entonces, entre esos afiliados es que se forma la junta. Pero Entre los usuarios y no entre los afiliados. entre los afiliados, sí, que son los dueños de las conexiones. Pero tantos derechos tiene el afiliado Como el usuario. como el usuario. Algunos derechos, son solo facultad del afiliado, que son, por ejemplo, a elegir y a ser elegido. Pero en cuanto a la prestación del servicio, los derechos son igualitos. A tener buena calidad del agua, a recibir buen trato, recibir un buen servicio en todos los íntegros, ¿cierto? Esos son igualitos. Bueno, don Alberto, para nadie es un secreto que después de la pandemia, pues mucho ciudadano citadino de las ciudades ha optado por querer hacerse a un pedacito de tierra y construir su casita, y lo que llamamos el llegadero, el paseadero, ¿sí? Paseador. La pregunta es, con ese auge de construcción que hay en todos estos municipios del suroeste, ¿el acueducto tiene el potencial de poder suministrarles el servicio a todas estas personas o hay un tope? ¿Cómo es eso? El acueducto en este momento tiene una buena holgura para nuevas conexiones en cuanto a caudal, ¿cierto? En cuanto a caudal. El acueducto tiene en este momento 1.600 usuarios. Y por la concesión que tenemos de agua y por el caudal hídrico que tienen las fuentes, creemos que podría estar entre 4.500 y 5.000 usuarios. O sea que hay una holgura grande, ¿cierto? Grande, sí, señor. Eso en cuanto a caudal. Sí, señor. Tenemos restricción en cuanto a topografía. ¿Cierto? Si tenemos una solicitud en una parte alta donde ya no nos da la presión del agua para llegar, pues ahí tendríamos dificultad.
pero por donde tenemos extendidas las redes, creemos que el acueducto puede crecer, digamos, hoy en un 60, un 70% más y lo podríamos atender. Bueno, cuando uno va a comprar un pan, el panadero siempre dice que la papa está fresquita y que está acabadita de hacer. Le hago esas acotaciones a lo siguiente. Usted me podría decir cómo es el tipo, cómo es la calidad del agua del acueducto multiveredal. La calidad del agua del acueducto multiveredal es muy buena, en dos sentidos. En que tiene unas fuentes que son maravillosas. Qué bien. Los que de pronto han tenido la fortuna de visitar Chorro Blanco se dan cuenta que es una fuente muy buena, que hacia arriba tenemos más de 100 hectáreas en monte nativo, en bosque nativo. Eso hace que sea un agua de muy buena calidad, ¿cierto? Cuando usted me habla de esas 100 hectáreas es porque el acueducto es dueño de esas hectáreas. Más o menos 100 hectáreas son propiedades del acueducto, sí. Y las fincas vecinas también tienen cierta reserva que aunque no es del acueducto, la deben conservar, sí, porque está dentro de la reserva de conservación, ¿cierto? Entonces eso hace que las fuentes sean muy buenas, que no tenemos viviendas aguas arriba de las bocatomas que contaminen. Eso hace que la fuente sean muy buenas. Eso es una fortaleza grande. ¿Cuál es la segunda? Que el agua es tratada. Entonces, no como entra, sale, sino que el agua es tratada. Exacto, no es agua cruda. Porque el agua cruda es el agua que yo recibo en un tanque y la pongo en una tubería y se la llevo al usuario hasta allá. No, nosotros cogemos el agua en una bocatoma, luego llega a una planta de tratamiento donde hay una filtración previa, ¿cierto? Para retirar toda la carga orgánica que trae el agua. Ahí también hay, en esa filtración, hay una mejora en la calidad del agua, porque de pronto usted ha oído hablar de que hay un carbón activado que hace mejorar la calidad, purificar el agua, ¿cierto? Y luego pasa a una parte donde se añade el cloro, ¿cierto? Ese cloro es el que hace que el agua sea óptima para consumo humano. O sea, el agua sale de la planta, sí, señor, con el máximo de calidad. Muy bien. A decirle que hasta ahora las plantas fueron construidas más o menos en 2019. Sí, en 2017. Desde 2017 a hoy, las pruebas que hace la seccional de salud de Antioquia nunca han presentado problemas. Qué bien. Nosotros tenemos un IRCA que está en la norma, que es de 0 a 5, y el IRCA de nosotros siempre ha estado en 0. Entonces, digámoslo así, tienen ese margen de trabajar desde 5 hasta 0. Lo que pasa es que de 5 a 0 es un agua para consumo humano. ¿Cierto? De 5 a 0, pero el agua de nosotros siempre ha estado en 0. O sea, le dice a uno, cero es excelente. Excelente, le estoy brindando la mejor calidad del agua. Qué bien. Con un costo de potabilización, pudiéramos decir mínimo. ¿Por qué razón? Por la calidad. Por la calidad natural del agua, ¿cierto? Que solamente hay que modificar unas cosas que son necesarias modificar en el agua, porque el agua, venga de donde venga, hay que añadirle algunos químicos para poderla potabilizar, porque hay elementos pesados, elementos que no son buenos para el organismo, y entonces hay que modificarlos. Entonces, por eso, pero nosotros tenemos agua óptima para consumo humano. Bueno, usted me está hablando de consumo humano. ¿El agua del acueducto multiveredal solo se utiliza para el consumo humano, o digamos hay gente que utiliza ese agua también para lavar el café, o para qué más se utiliza
ese agua? Juan Carlos, y dijera uno, hombre, no debería ser así, porque cuando uno habla de agua para consumo humano y de agua tratada, pues ojalá no tenerla que utilizar en otros, ¿cierto? En la parte agrícola o en otros usos. Sí. Pero es necesario. Es necesario porque nosotros dependemos de la agricultura y de la agricultura un renglón grande es el café para riego de cultivos. Entonces nosotros brindamos agua tratada para riego de cultivos, para lavar café y no hay otra forma de separarla. No hay otra forma porque nosotros debemos cumplir con la calidad para consumo humano. ¿Cómo tendríamos que llevar dos tuberías a una a la vivienda y otra al cultivo? Entonces, otra al beneficiario de café. Otra de las cosas es, los cafés especiales nos solicitan las personas que tienen cafés especiales nos solicitan el certificado de agua potable para poder trabajar con ese café. Entonces mire que es necesario. Sí, señor. Bueno, Alberto, hombre, el ser humano es complicado, es difícil. Hay eventos que suceden en el acueducto donde, digamos, hay gente indelicada que puede, digamos, captar el agua sin que pase por los contadores. Pues, ¿sucede eso o eso nunca sucede? Sucede con harta frecuencia. No me digas. Sí. ¿Más de lo que uno cree? Más de lo que uno cree, Juan Carlos. Vacío. Uno dijera, hombre, pues porque pareciera que uno mismo está robando, ¿cierto? Si yo tengo una finca, tengo una vivienda en el campo y hago un contrabando, yo le estoy haciendo un mal a esa empresa que hoy o mañana la puede llevar a que tenga una quiebra, un problema económico y no me pueda prestar el servicio. Y no me voy a hacer mal solamente yo, lo estoy haciendo a toda una comunidad y a 1.600 usuarios. Pero las cosas suceden, Juan Carlos. Usted sabe que, como dicen por ahí, de todo se ve en la viña del Señor. ¿Nosotros qué hacemos? Cada día estamos pendientes de eso, estamos bregando a darnos cuenta dónde existen ese tipo de conexiones y bregando a mejorar también en cómo detectar esas conexiones. Esas conexiones fraudulentas. Esas conexiones fraudulentas, que no es fácil. Sí, señor. Eso no es fácil. Eso arranco por decirle que no es fácil, pero es posible. No es fácil, pero posible. Y el que la tiene sabe que la tiene, pero que algún día le van a llegar. Y para eso también cada día tratamos de mirar tecnológicamente cómo podemos ir mejorando. Aprovecho para decirle, hoy existen detectores de este tipo de conexiones, que son costosos, sí. Pero el acueducto los tiene que ir implementando. Pero hay que implementarlos. Juan Carlos, un aparatico de esos hoy puede estar valiendo, y lo digo porque los estuve cotizando, puede estar entre 18 o 20 millones de pesos. Pero es importante. Yo ya lo hice, ya le vendí la idea a la junta directiva. Y le dije, nosotros necesitamos estos aparatos. No solamente para coger el fraude, no. También para saber dónde hay la fuga y ayudarle al usuario. ¿Cierto? Ayudarle al usuario a detectar una fuga, porque muchas veces usted tiene la fuga dentro de la casa. Y le toca casi que tumbar la casa para encontrar la fuga. Y le llegan 200.000 de agua. Y hombre, pero es que yo no me consumo todo eso. Va uno a ver, es que tiene una fuga, hermano. Mire que tiene todo cerrado y el contador sigue girando. Y eso significa una fuga. Pero ¿dónde está? Vaya a saber. Si eso está a 1 metro o más de profundidad, o de pronto a 50 centímetros, no se escucha. ¿Cierto? Entonces, yo a la Junta le estuve ya vendiendo la idea y nosotros debemos invertir en este tipo de tecnología. Y yo sé que la Junta está dispuesta a hacerlo y lo vamos a hacer. Don Alberto, ya para terminar, se nos viene una temporada de verano muy dura. El acueducto
puede soportar este verano? Pues Juan Carlos, ¿verdad? Nosotros no, tampoco nos podemos hacer pues mucha ilusión y decir nunca va a pasar nada. Usted sabe que los riesgos siempre existirán, ¿cierto? Pero el acueducto en 26 años de funcionamiento que tiene, jamás ha tenido un problema de escasez. Nunca ha tocado racionalizar el agua. Qué bien. Nunca hemos dicho, hombre, hoy tenemos dificultad para tal vereda o tenemos que cerrar el suministro por una hora, o por un día, o por un rato. Hasta ahorita no ha pasado en la historia del acueducto. Pero sí se le solicita a la gente que no la malgaste. Exacto, pero sí le pedimos a los usuarios ser muy prudentes en el consumo, muy prudentes, porque no sabemos, todos los días el cambio climático está amenazando más duro, ¿cierto? No sabemos las sequías que puedan venir y los montes, las reservas forestales hoy no tienen la misma capacidad, la misma fortaleza que hace 30 o 40 años atrás. Entonces tenemos que ir mirando que todo se ha venido, por la tumba de bosques, se ha venido dañando esta fortaleza. Sí, señor. Hemos venido reduciendo, y uno ve que ya las fuentes cada día, cuando hace una semana, 2, 15 días de verano, se van mermando más que hace 10 años, ¿cierto? Entonces sí es pedirle a los usuarios que hagamos un uso muy racional y eficiente del recurso hídrico, que aprovechemos la oportunidad de las aguas lluvias, Sí. que reusemos el agua, porque el agua se puede reusar, ¿cierto? Todas estas estrategias nos apoyan para brindar un buen servicio. Excelente, don Alberto. Le agradezco que haya atendido nuestra invitación y la verdad, qué tema tan interesante con un acueducto multivarial tan querido. Le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Juan Carlos, no, el agradecimiento es a usted, a UPAM por brindarnos esta oportunidad tan grande y decirles que estamos prestos para cuando nos requieran, cuando quieran saber más cosas del acueducto, siempre atenderemos el llamado con mucho cariño. Eso está muy bien. Muchas gracias. Televidentes, eso es todo por hoy. Los espero en un próximo programa.